Vamos a continuar con nuestra reflexión sobre la historia de la espiritualidad. Antes de las vacaciones yo les dejé unas fichas para que siguieran leyendo y no perdiéramos el tiempo, ¿verdad?, de respecto a los temas que hay que seguir avanzando. Vamos a continuar ahora hablando ya de la Edad Moderna. La Edad Moderna pues es una etapa importante dentro de la vida de la humanidad, por un lado, y por supuesto de la vida de la Iglesia, porque hay una serie de elementos que van influyendo y que van transformando profundamente la vida del hombre. Por un lado, podemos ver la consolidación de los absolutismos reales, es decir, una sola persona que gobierna, un rey que gobierna un territorio. Por ejemplo, en España vemos ese absolutismo ya manifestado en la unidad que se logra desde el punto de vista nacional bajo el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que logran la unificación de las diferentes regiones, poniendo una unidad nacional entre ellos. Y obviamente son ellos los que van dirigiendo la vida del pueblo. Obviamente también en España se pueden ver grandes avances respecto a lo que se había vivido en el medioevo. Podemos ver cómo son expulsados los musulmanes definitivamente del territorio español. O sea, la reconquista de Granada, ¿no?, el 2 de enero de 1492. La expulsión de los judíos. Se ve, por ejemplo, una unión también en la vida de fe, tratando de salvaguardarla de cualquier tipo de situación que pudiera destruirla, que pudiera atacar la fe, y entonces se crea el Santo Oficio, que va a ayudar precisamente a esta idea. Este, esta idea de la Edad Moderna va avanzando también, por ejemplo, en Alemania. Por ejemplo, se habla de una corona electiva. Ahí una bula de oro de Carlos IV va a proclamar que cuando se escoge un rey se tiene que hacer de manera electiva. No solamente es una persona, sino que tienen que ser elegidos por medio de 7 príncipes, 3 arzobispos y 3 laicos, ¿verdad?, según sus puestos políticos, son los que tendrían que elegir al nuevo rey para evitar pues abusos o personas que no deberían de llegar al poder. Vemos también en la Edad Moderna una característica muy importante, que es la conquista otomana y la caída de Bizancio en 1453, que es algo grave, ¿no?, porque pues, toda la parte oriental del Imperio Romano vemos su caída definitiva. Otro elemento importante pues es el nacimiento del Renacimiento, y por lo tanto pues un montón de elementos que empiezan a surgir respecto a la reflexión teológica y filosófica desde este punto de vista. Y por supuesto el surgimiento del humanismo, se empieza a dar se vuelve a revalorar lo que es el hombre, se vuelven a retomar algunas ideas de la antigua Grecia que ya estaban perdidas, entonces se empieza como a reestructurar todo esto. En el punto de vista eclesiástico, pues vemos la reforma luterana, la reforma protestante, que como ustedes seguramente ya lo estudiaron en otros cursos, vamos viendo cómo va siendo un gran conflicto a nivel eclesiástico y político. Y por otro lado, la defensa católica de la reforma luterana, que sería la contrarreforma católica. Desde el punto de vista cultural podríamos ver, por ejemplo, también el descubrimiento de América. Geográficamente se amplía el mundo y se adquieren nuevos elementos, una visión nueva de las cosas. Y claro, esta nueva época también está marcada por algunos elementos importantes, como por ejemplo los grandes inventos como la brújula, los buques, el papel, que ya había sido usado desde antes, ¿no?, en el siglo XII, pero que ahorita adquiere mucho más fuerza, acompañado por supuesto del invento de la imprenta, que esto le va a ayudar por supuesto mucho a este crecimiento de la experiencia, de este avance en la ciencia y de este avance en el conocimiento y en el humanismo que va creciendo en esta edad moderna. Obviamente lo que nos interesa aquí ver es el avance en la historia de la espiritualidad. Entonces empecemos hablando hoy en este video sobre el siglo de oro español. Y entonces ver los grandes representantes en el siglo de oro español, que va a ser básicamente Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Y entonces, si centramos nuestra mirada en España, podemos ver que en España precisamente van surgiendo algunos elementos que son fundamentales. Vemos, por ejemplo, el descubrimiento, por supuesto, del Nuevo Mundo, ¿no?, dirigido por los reyes de España. Obviamente esta unión que decíamos hace un momento con Isabel y Fernando van permitiendo precisamente que dentro de la vida del pueblo español pues se puede apreciar precisamente, se pueden apreciar claramente una unidad y una paz que se va viviendo al interior, se va viviendo una paz. Se va haciendo una reflexión teológica sobre la dignidad humana, que es algo muy importante, que surge en la Universidad de Alcalá.
se busca profundizar sobre el llamado saber teológico, el método teológico, sus fuentes, tratando de empezar mucho más a fondo esto. Se va fundando, por ejemplo, la Universidad de Alcalá en el 1499 por el cardenal Cisneros, que es un gran apoyo que se da desde el punto de vista eclesiástico. Se da la supremacía política y económica de España en este siglo XVI, ¿no? Viendo todo un protagonismo, por ejemplo, con Carlos I de España, Carlos V en Alemania, ¿no? Que van haciendo que esto vaya surgiendo y que vaya todo como agarrando una estabilidad al interno de lo político y de lo económico. Dentro del siglo de oro español, podremos nosotros ver ahora cuáles serían los elementos de la espiritualidad en este momento, ¿no? De manera general podemos ver la devoción moderna que sigue creciendo junto con la idea del franciscanismo, ¿no? Con todo el movimiento que traía ya San Francisco de Asís y que ustedes debieron de haber leído en la ficha que les mandé. Veíamos también la búsqueda de la interioridad, ¿no? Es algo que va creciendo, ¿no? Y que por supuesto será tomado con grande fuerza después con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz. Se va viendo entonces la eficacia y la practicidad de la vida espiritual, que es uno de los grandes elementos que se necesitan en aquel momento. La mistología del recogimiento, ¿no? Esta mística que se necesita, que el hombre se recoja, que se vaya a su interior. Es un siglo en el que se busca mucho ir al interior, ¿no? Entonces, esta es una de las líneas espirituales con mayor fuerza que se pueden apreciar precisamente en este momento, ¿no? Podemos ver también otros elementos que van marcando la vida de la iglesia, que es la devoción al papado. En este tiempo del siglo de oro español, vamos viendo que también hay un gran sentido hacia el Papa, ¿no? Que el Papa tiene un gran papel y que tiene una gran razón de ser dentro de la comunidad. Ahora bien, estas serían como las principales líneas. Como decíamos, entre los principales representantes está Santa Teresa de Jesús. Entonces, ¿qué podemos hablar de manera breve sobre Santa Teresa de Jesús? Su vida pues es amplia. Podemos decir que ella es la primera doctora de la Iglesia proclamada por la Iglesia. Es el Papa Pablo VI, ¿verdad? Que en 1970 le da el título de doctora por primera vez a una mujer, ¿no? Entonces algo muy representativo de parte de Santa Teresa. ¿Qué podemos decir sobre su vida? Bueno, pues que su vida es muy sencilla. Ella nace el 28 de marzo del 1515 en Ávila, España. Ella nace en ese contexto. En la medida que ella va transcurriendo su infancia, ¿verdad? Como una niña vivaz e inquieta, vamos viendo que ya ella, pues no es que tuviera grandes aspiraciones espirituales cuando era niña, sino era una niña sencilla, que trata de ver cosas sencillas en su vida, para tratar de entender esto. Cuando ella tenía 12 años, incluso comienza a aficionarse a los libros y a las historias de caballerías, ¿verdad? De amor. Ella misma pretendía, ¿verdad? Tener cerca jóvenes que la estuvieran pretendiendo. Y era una muchacha que buscaba, pues, finalmente casarse como cualquier otra. Sin embargo, cuando muere su madre, su padre decide mandarla a un convento de monjas agustinas, en el convento de Santa María de Gracia, cuando ella tenía 16 años. Y entonces pues queda recluida ahí durante un año, solo que como se enferma, pues tiene que salir del monasterio y regresa a la casa con su padre. Sin embargo, esta experiencia la marcó fuertemente, porque con el paso del tiempo podemos ver cómo Santa Teresa trata de ver precisamente la importancia de la vida religiosa. Y ella entonces empieza a desear enclaustrarse, en dedicarse totalmente al Señor. Y entonces podemos ver precisamente cómo ella, a pesar de que su padre no quería, ella decide regresar después a un convento y entonces efectivamente se va a meter al convento, donde ella va precisamente a empezar su vida como carmelita. Y ahí va a ser su primera profesión el 3 de noviembre de 1537. Ahí va a empezar ella. Sin embargo, estando en el convento, se enferma y entonces en el 1538 tiene que salir del convento. Tiene que salir del convento porque su enfermedad es muy grave. Tiene que salir, tiene que regresar a la casa de su papá. Sin embargo, en el camino de regreso ocurre una cosa muy interesante. Porque de camino de regreso pasa a visitar primero a un tío que tenía, y él le va a obsequiar un librito que se llama El Tercer Abecedario. El autor es Francisco de Osuna.
Este Francisco de Osuna es un autor de aquel tiempo, contemporáneo a ella, que busca precisamente la vida espiritual. Y va escribiendo estos libros llamados el abecedario, porque trata de ir viendo precisamente cómo a partir de las letras del abecedario se pueden tener actitudes de vida que lleven a la santidad, para acercarse con mayor profundidad a Dios. Entonces, este regalo que le hace este tío a Santa Teresa va a ser muy importante porque va a marcar de cierta manera su pensamiento. O sea, aunque ella estaba enferma, aunque ella en ese momento se sentía mal y tenía que ir con su padre para que la cuidaran, a pesar de eso, ella, esta pequeña pausa que hace ahí, le va a ayudar en el futuro porque este libro le va a empezar a marcar su vida y le va a marcar esta idea de la interioridad, que como decíamos, en aquel tiempo era importante como la interioridad, la espiritualidad, entonces esto va a marcar claramente la vida de Teresa y era finalmente la manera como se estaba dirigiendo o se estaba desarrollando la vida espiritual en aquel momento. Y entonces vamos viendo cómo ella pasa con su tío, llega a la casa paterna y ahí pues la van tratando de ayudar en su salud, pero se topa con que pues su enfermedad no era tan sencilla de ser curada. Incluso su padre llama en algún momento a una curandera para que la ayude y sale peor porque el tratamiento es más agresivo de lo que ella se hubiera imaginado y ella empeora, se la llevan a otro lugar para ver si se puede recuperar, no puede recuperarse y bueno, llega un colapso fuerte en su vida que finalmente la llevan a seguirse tratando de ayudar. Incluso se cuenta que precisamente esta enfermedad la lleva a un colapso de muerte durante 3 días. Incluso estaba ahí Teresa, ya estaban los funerales y estando ahí ya aparentemente muerta, después de 3 días ella despierta, entonces de inmediato dice que quiere confesarse, que quiere comulgar. Entonces la vida de Teresa empieza a tener ciertas características ya especiales en su vida. Después de esto, pues la llevan de nuevo al convento. Ahí durante 3 años está ella casi paralítica, no puede hacer gran cosa, solamente mover algunos dedos de su mano derecha. Y con el paso del tiempo ella se recupera. Y ella atribuye, dice que su salud es precisamente a San José. De ahí que después ella vaya a propagar una gran devoción a San José porque dice que fue San José quien le devolvió la salud. Entonces tiene esta idea fundamental. Después de esto, bueno, pues junto con este periodo de enfermedad y el periodo posterior, Santa Teresa va viviendo una larga crisis espiritual de aridez en su vida, en donde ve que su vida interior se está desbaratando lentamente, que no encuentra un rumbo fijo. Algunos especialistas dicen que duró hasta 18 años esta aridez que va viviendo, este sentimiento que le va causando tristeza, que le va causando dolor, ¿no? Esto que va teniendo. De tal manera que cuando cumple los 39 años de edad, se da su primera conversión, en donde se habla de algunos fenómenos místicos que tiene, y dos directores espirituales que la van acompañando, que le van tratando de guiar, pero va pasando el tiempo, tratando de encontrarle sentido a su vida, hasta que finalmente él va a encontrar ella lo que se va a llamar el desposorio espiritual, ¿no? La unión profunda con Cristo. De tal manera que cuando ella logra este desposorio espiritual, es lo que llamaríamos la segunda conversión, que está caracterizada precisamente por su humanidad más profunda que ella va teniendo, cuando ella ya tenía 41 años de edad. Y entonces empieza una transformación más. Y esta es una época pues, muy difícil para ella, porque en aquel momento sus directores espirituales se van, llega un director espiritual que es joven, y él en lugar de ayudarle en su crecimiento espiritual, le dice que todo lo que ella está viviendo proviene del demonio. Entonces, más que ayudarla a crecer espiritualmente, a orientarse adecuadamente, le empieza a decir que todo lo que tiene viene del demonio. Entonces, esto causa un gran dolor en ella. Hasta que finalmente, hacia el 1560, va a tener su transverberación, es decir, una experiencia mística que la hace unirse profundamente con Dios, en la que ella se siente atravesada por el fuego de Dios. Entonces esa es la transverberación, un encuentro profundo y místico que tiene con Dios. Y a partir de ella, entonces ella va a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Y va a empezar después de ello a hablar de una reforma del Carmelo, porque ella se da cuenta que el Carmelo está mal. O sea, de entrada, todo lo que ella está haciendo, todo lo que ella está viviendo, está mal. Y entonces ella tiene que realizar precisamente una transformación, tiene que hacer una reforma en el Carmelo. Y empieza toda esta reforma en el Carmelo. De tal manera que con el paso del tiempo, aunque tuvo muchos
dimes y diretes, muchos enfrentamientos, mucha gente que estaba en contra de ella, precisamente por lo que estaba realizando. Finalmente ella logra empezar a hacer esta reforma del Carmelo, el Carmelo descalzo, llamaríamos, y entonces vemos cómo va creciendo hasta 16 conventos de carmelitas descalzas, donde vemos cómo su reforma empieza a tener realmente algo muy llamativo. Ella va a morir el 4 de octubre de 1582 y es precisamente en ese día en el que va a morir. Entonces, podemos ver aquí brevemente esta idea de la vida de Santa Teresa. Y ahora algo muy importante, pues es cuáles serían las influencias del pensamiento espiritual de Santa Teresa. Santa Teresa está influenciada, por un lado, como habíamos dicho, del tercer abecedario de Osuna, que es uno de los libros claves que le va a ayudar. También está influenciada por las confesiones de San Agustín, porque cuando ella estaba enferma también leyó las confesiones, entonces es otro de los libros importantes para ella, que le va ayudando a su pensamiento espiritual. Y por supuesto hay otros libros que ella misma va adquiriendo durante su vida y que van también influyendo en lo que vendría siendo su pensamiento. Por ejemplo, La subida del monte Sión de Bernardino de Laredo, La vida de Cristo del Cartujano, La imitación de Cristo de Kempis, Las morales de San Gregorio Magno. Son libros que también le van ayudando y que precisamente se pueden ver ahí pues algunas pistas y algunas pautas a lo largo de todo su pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles serían las obras de Santa Teresa? Vamos a ver entonces, vamos a reflexionar brevemente sobre las obras de Santa Teresa para conocer no solo su vida, sino también su obra, todo lo que ella va dando a conocer en sus escritos. Tenemos aquí entonces las obras de Santa Teresa. En primer lugar tenemos el libro de la vida, que sería el libro de su vida, escrito aproximadamente entre el 1562 y 1565, que es un libro precisamente para informar a sus confesores sobre su propia vida, que es algo muy importante. Si bien es un libro autobiográfico, también tiene elementos de vida espiritual, porque cuando él ya va analizando su vida, ella va haciendo como reflexiones de la vida espiritual, de lo que ella hizo mal, o de lo que ella hizo bien, o de lo que se debería de hacer en general, ¿no? Entonces, este sería como el primer libro. Luego viene el segundo libro, que es el Camino de la Perfección, escrito también entre el 1562 y 1564, y lo escribe esta por orden de su confesor, el padre Báñez. Es un libro precisamente para que las monjas puedan nutrirse de su doctrina espiritual. Pues si bien el primer libro, que era el de su vida, no todo el mundo lo podía leer porque algunos lo habían prohibido, en este más bien no habla tanto de su vida, sino más bien va a hablar de su doctrina espiritual, hablando sobre todo de las virtudes que deben de ejercerse en el claustro y sobre cómo hacer la oración vocal y la oración mental, ¿no? Entonces las perfecciones. Luego viene el castillo interior, conocido también como las moradas de Santa Teresa, que este es un libro que es fundamental en la vida espiritual de Santa Teresa, porque esta es la cumbre de su vida espiritual. En este libro, como lo analizaremos después, pues va hablando precisamente de los diferentes grados de experiencia en la vida de oración, lo que se debe de ir haciendo para alcanzar la vida de oración, proponiendo que la vida cristiana es sobre todo un camino de interiorización, que es todas las influencias que recibió de San Agustín y del abecedario, etcétera, ¿no? Todo eso le va ayudando para hablar aquí de esta interiorización que se tiene que ir realizando fundamentalmente hasta llegar a la vida unida con Dios, la vida plena con Dios, ¿no? Que es la séptima morada, como lo analizaremos después. Después viene la obra de Conceptos del amor de Dios. Esta obra pues constituye una serie de meditación sobre el cantar de los cantares. Era esta obra que se puede ver desde ya la época patrística como una obra de un tanto mística. Vemos precisamente aquí a Santa Teresa con estos dos elementos fundamentales. Una obra mística en la que trata de ver la vida del amor de Dios en esta referencia que hace al cantar de los cantares, como el alma, ¿verdad?, busca unirse con Dios. Luego vendría la obra de las exclamaciones, que sería pues una obra póstuma que propiamente ella no publicó, sino fue Fray Luis de León, hacia el 1588 lo va a publicar, sería una de sus últimas obras. Luego tenemos otro tipo de literatura, ¿verdad? Por ejemplo, el modo de visitar los conventos de las descalzas, ¿no? De las descalzas, es decir, es un pequeño manual en la que trata de ver Santa Teresa, de ver o de ser más bien una ayuda a los visitadores de los conventos para conservar o restaurar la estricta observancia de los carmelitas.
porque lo importante de que los visitadores fueran precisamente a los conventos, ¿cuál era? Que fueran a los conventos y entonces ellos en los conventos vieran qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, corregir lo que estaba mal, precisamente para alcanzar la perfección de la vida cristiana. Por supuesto, tenemos la obra de las constituciones, que son los elementos claves de la vida de los carmelitas descalzas, terminados de escribir a finales del 1567 aproximadamente. Entonces, esta obra, bueno, pues es sobre todo las constituciones, ¿verdad? Lo que se debe de vivir al interior del Carmelo. Y luego, pues, tiene un libro de poesías que eran escritas para la recreación de sus monjas. No se conservan todas, se conservan algunas ahí. Y por supuesto el epistolario, que son todas las cartas. Digo, ese no es que sea una obra que ella escribió, sino es el conjunto de todas las cartas que ella fue escribiendo a lo largo de su actividad. Y si algunos creen que en realidad llegaron a escribirse hasta 15,000 cartas, aunque en realidad hoy día solamente conservamos 441 cartas y fragmentos de algunas de ellas sin fecha, ¿no? Solamente están en fragmentos. Entonces, estas podríamos decir que son básicamente las obras de Santa Teresa, para que ustedes tengan la idea general sobre las obras de Santa Teresa. Y vamos a ver entonces, después, en el siguiente video, un poco sobre su doctrina espiritual. ¿Qué podemos decir algo o qué podemos aproximarnos ahora a su doctrina espiritual?